Bueno, voy a intentar que la charla sea un mix de varias cosas y combinar un poco, pues eso, como dice el título, ¿no? La historia natural, un poquito de cómo es viajar a lugares remotos y por supuesto, algo de ciencia o mucho de ciencia subantártica. Bueno, vamos a viajar a algunas de las islas más remotas y mejor conservadas del planeta. Este es el archipiélago de islas subantárticas, las podéis ver marcadas ahí en rojo. Y, bueno, pues estas islas están situadas alrededor del continente antártico, formando un anillo, ¿verdad? Las veis allí como las principales masas continentales del hemisferio sur y la Antártida, a medio camino de estos grandes bloques de tierra, de estas masas continentales, pues están situadas estas islas subantárticas. Entonces, bueno, podemos decir que estas islas son verdaderos laboratorios naturales ideales para estudios evolutivos y biogeográficos. Bueno, esta frase suele ser un cliché, ¿no? Ya una frase muy manida, pero aquí yo creo que realmente se gana su lugar, porque no hay en el mundo quizá otro sistema de islas más aislado y difícil de alcanzar que este de las islas subantárticas. Bueno, aquí podéis ver con un poco más de detalle cómo podemos agrupar las islas subantárticas en distintos archipiélagos. Quizá algunos de ellos os suenen, ¿no? Georgia del Sur, Kerguelen, bueno, las islas neozelandesas, las islas subantárticticas neozelandesas, la isla Macquarie, bueno, son islas que, bueno, habréis oído y quizá nos evocan sitios un poco lejanos, remotos y difíciles de alcanzar. Es interesante, muy interesante, su origen geológico y tenemos que nombrar, hablar de él, ¿no? Porque encontramos en este sistema desde islas que corresponden a fragmentos del antiguo macrocontinente Gondwana, es decir, islas que llevan más de 100 millones de años a la deriva, ¿vale? Como las Islas Malvinas o Falkland, aquí marcadas con este anillo rojo, o, por ejemplo, Georgia del Sur. Mientras que, como contraste, pues hay otros archipiélagos volcánicos, pues por ejemplo, las Islas del Príncipe Eduardo o las Islas Crozet, que son islas volcánicas y algunas de ellas apenas tienen medio millón de años. Entonces, bueno, estamos hablando de piezas geológicas de tiempos completamente distintos conformando este sistema de islas. Otra cosa muy interesante son las características climáticas. Aquí podéis ver estas líneas negras. Estas líneas negras nos indican fuertes corrientes de agua y de viento, en concreto la corriente de agua Antarctic Circumpolar Current, que la ACC, y otra corriente de viento que es la West Wind Drift. Entonces, bueno, estas corrientes de agua y viento no son recientes, realmente llevan establecidas más o menos 25-30 millones de años. 25-30 millones de años azotando estas islas en sentido oeste-este continuamente. Desde la apertura del estrecho de Drake con la Antártida y del estrecho de Tasmania, llevan establecidas estas corrientes. Bueno, un poquito más de historia natural, o empezamos con unos breves apuntes, ¿no? de historia natural de estos archipiélagos. Algo destacable que impacta mucho al llegar a estas islas pues, es encontrarte con estos paisajes prístinos, bueno, realmente casi prístinos, ¿no? Pero bueno, sí que realmente hay algunos lugares vírgenes. Cuando estás allí te señalan algunos lugares y te dicen allí nunca ha subido nadie, allí nunca ha sido pisado. Bueno, quizá hay que dudar siempre de esto, pero son paisajes realmente poco alterados y muy bien conservados. Estas islas tienen una precipitación anual alta, ¿no? Aquí veis 2.500 milímetros de media, una temperatura anual en torno a 1-6 grados al año y cambia muy poquito, muy poco. La temperatura media entre estaciones es realmente muy constante y como habéis podido ver, la mayoría de estas islas están situadas a una latitud muy similar,
pues realmente todas tienen un clima sorprendentemente parecido, a pesar de que estén tan lejanas unas de otras. También destaca que no hay árboles. En lugar de árboles, en su lugar hay densas comunidades de herbáceas fanerógamas en las zonas bajas de las islas, lo cual contrasta mucho con, por ejemplo, la zona subantártica alta. Aquí veis, bueno, que las zonas altas, las condiciones extremas, pues hacen que el paisaje esté completamente desprovisto de vegetación. Bueno, realmente no del todo, pero casi. Bueno, quizá cuando escuchasteis el título o escucháis Islas Subantárticas, mucha gente piensa en paisajes antárticos, ¿no? Con hielo y nieve. Pues no, esto realmente es muy diferente. Aquí llaman la atención los paisajes llenos de biodiversidad, tanto vegetal, como en esta foto de aquí arriba, o animal. Realmente las colonias y nidos de animales están repartidos por todas partes. Da igual donde mires, que vas a encontrar colonias de todo tipo de animales, ¿no? Aquí podéis ver acantilados con una colonia de albatros de cabeza gris, o si te acercas a las playas puedes ver una buena diversidad de especies de pingüinos, que realmente hay muchos pingüinos, ¿vale? Colonias de pingüinos de estas enormes que habíamos visto sobre todo en documentales de Attenborough y demás, ¿no? Pues allí las puedes ver. Realmente están llenas de pingüinos, elefantes marinos. Cuando caminas por estas playas, aquí estamos nosotros, ¿no? Para que os hagáis una idea de un poco de la escala y, bueno, de la presencia de estos animales marinos. No solo en las playas, también caminando por el interior de la isla, pues es común ver estampas como esta. Este nido de albatros errante, que no solo es el símbolo del océano austral, sino que probablemente sabéis que este es el ave voladora más grande del planeta, con una envergadura de 3,7 metros. Te puedes acercar, de hecho, vas caminando muy cerquita al ladito de estos nidos. Y bueno, es que en definitiva estas islas albergan las mayores zonas de cría del mundo para un montón de animales, ¿no? Elefantes marinos, pingüinos, págalos, petreles buceadores, etc. Antes de que me echéis de un café sistemático sobre botánica, pues diré que en esta conversación de WhatsApp con Mario me dijo que podía poner fotos de albatros si había también alguna planta, ¿vale? Entonces, bueno, ahora la historia natural pasa un poquito más hacia las características de la flora subantártica. Pero vais a ver que es necesario hablar de un poquito las dos cosas. Por eso esta introducción. Bueno, la flora subantártica se caracteriza por una riqueza de especies baja, muy baja. En toda esta zona de islas que os he mostrado hay alrededor de 70 a 80 especies en todos estos archipiélagos. Esto contrasta con la flora vascular ártica, que comprende alrededor de 900 especies nativas. Entonces, bueno, esta es una flora, la subantártica, una flora muy disarmónica respecto a las masas continentales cercanas, entre comillas, pero es una flora a la vez muy similar entre todos los archipiélagos. A pesar de estar tan remotos entre ellos, estas especies están muy ampliamente distribuidas y poseen una amplitud ecológica enorme. Además, también es interesante hablar del amplio rango ecológico de estas especies. Quizá por falta de competencia, podemos buscar cualquier razón, la baja diversidad de especies pues hace que encuentren o amplíen su nicho ecológico y podemos ver cosas muy curiosas. En esta foto podéis ver un helechal. Este es un cinturón de helechos muy común alrededor de las islas subantárticas, formado por Austroblegnum pennamarina, y esto es muy raro, ¿no? En otras latitudes encontrar una vegetación dominada por helechos, pues no es algo muy común, ¿no? Bueno, pues podemos encontrar este tipo de formaciones realmente inusuales en otros lugares. Además, otra cosa importante es que normalmente hablamos de plantas pequeñas, perennes y longevas. Bueno, en resumen, las características de la flora vascular subantártica
son únicas y nos ofrecen un sistema de estudio relativamente simple, con pocas especies, que, bueno, con el que explorar patrones y procesos biogeográficos pues en toda la región. Bueno, realmente hay que decir que la biogeografía subantártica o la biogeografía austral, pues viendo dónde están situadas estas islas, las islas subantárticas son capitales para entender la biogeografía austral, la biogeografía gondwanica, porque estas islas se cree que han actuado como stepping stones, como conectores a través de todo el océano austral. De hecho, aquí podéis ver las distribuciones de algunas plantas endémicas o casi endémicas de este sistema, ¿no? Aquí veis a la izquierda esta rosácea, Caena magallánica, o esta piácea, con estos cojinetes pulviniformes de Azorellas-el-Lago. Otros un par de lechos, también podéis ver cómo están ampliamente distribuidos, ¿no? por la zona subantártica y los continentes, pues bueno, cercanos, las masas continentales. Bueno, distribuciones realmente interesantes y poco o prácticamente nada comprendidas, nada estudiadas. Y luego, aparte, no solo hay especies ampliamente distribuidas, hemos de hablar también de endemismos restringidos, pues, por ejemplo, a esta provincia biogeográfica, la provincia biogeográfica del Índico Sur, que la tenéis aquí marcada en verde, pues está compuesta por estos 4 archipiélagos tradicionalmente, Príncipe Eduardo, Crozet, Kerguelen, Jerry McDonald, y bueno, realmente se considera una de las provincias biogeográficas más aisladas del planeta. Su posición y la influencia de viento y del viento y del agua que os he mostrado, pues hacen que su aislamiento sea, llegar a ellas por propágulos de plantas, por ejemplo, sea realmente complicado. Bueno, aquí podéis ver algunos endemismos restringidos a esta provincia biogeográfica. Entonces, aparte de especies ampliamente distribuidas, como las que os mostraba antes, pues podemos ver pues estas especies muy interesantes restringidas aquí. A lo mejor os suena esta brasicácea, la Pringleanthes scorbutica, que sus hojas tienen mucha vitamina C y bueno, eran consumidas por los marineros para prevenir el escorbuto. Bueno, en este artículo que os muestro aquí, que publicamos en 2019, trabajamos en una actualización de la flora de una isla completa. Dentro de esta provincia biogeográfica que os decía, pues están las islas del Príncipe Eduardo, compuestas por 2 islas, y una de ellas es la isla Marion. Pues bueno, para que veáis, realizamos una actualización de la checklist de la isla Marion y para completar esta flora tendríamos que contar con las 7 especies que os acabo de mostrar y aparte solo hay que añadir estos helechos y angiospermas que os muestro aquí y aparte hay que añadir también estos 2 licófitos. Aquí hay 2 licófitos, me gusta poner esta foto porque contrastan mucho. Aquí arriba podéis ver Phlegmarilus aururus y no sé si os habréis percatado de este otro licófito aquí, ¿no? Que es Lycopodium magellanicum. Pero bueno, lo importante en definitiva es que la flora vascular completa de esta isla solo tiene 21 especies de plantas vasculares, ¿no? Que son las que, bueno, trabajamos en esta actualización, en esta checklist. Bueno, después de hablar un poquito de esto, de flora, fauna, hay que añadir también en la historia natural la importancia del equilibrio ecosistémico, planta-animal, ¿no? Esto es muy reseñable en las islas subantárticas. ¿Por qué? Pues porque la alta densidad de animales aporta una cantidad enorme de materia orgánica, en forma de cadáveres, de guano, os podéis imaginar el olor, sobre todo en colonias de aves. ¿Esto qué proporciona? Pues proporciona las condiciones para el desarrollo del suelo, crecimiento de la vegetación y a su vez las plantas, ¿no? La vegetación proporciona el hábitat para la fauna. Este equilibrio es realmente destacable, ¿no? Con los pocos elementos que hay en estos ecosistemas os podéis imaginar la importancia que tienen todos los elementos.
Aquí os pongo un ejemplo, la importancia de las praderas de esta gramínea, Poacuki, que proporciona hábitat para la mayoría de animales allí en estas islas. Aquí podéis ver praderas de Poacuki, donde, bueno, habitan petreles gigantes, praderas de Poacuki usadas por estos pingüinos rey. Y bueno, también hemos de hablar de especies invasoras. Hay más especies de plantas invasoras en el sistema subantártico que plantas nativas. Si os decía que había unas 70 especies de plantas nativas, pues invasoras hay más de 100. Más de 100 plantas nativas invasoras. También muy importante hablar de animales invasores, pues por ejemplo los gatos y ratones, que bueno, pues han reducido la densidad de aves en un 90%, incluso han extinguido algunas especies. Estas cifras para la isla Marion son realmente impresionantes y bueno, pues se han llevado empresas de erradicación realmente épicas. Os podéis imaginar cómo son estas historias de erradicar renos en la isla Kerguelen o gatos que se erradicaron en la isla Marion. Aquí veis un equipo de erradicación de gatos, bueno, historias realmente épicas en sitios muy de acceder, que merecerían otra charla por su interés y su, bueno. Y otra especie muy importante de la que hay que hablar son los ratones. Las especies invasoras, los ratones son notables. Aquí podéis ver plantas destruidas por ratones. Aquí veis este licopodio que os mostraba antes, Phlegmarirus aururus. Bueno, estas fotos podéis ver cómo han destruido completamente las plantas, cómo crean caminos a través de los helechales, cómo depredan las semillas de ciperáceas, por ejemplo. Impactos muy notables de los ratones. Y ahora tengo que avisar porque vienen imágenes un poco perturbadoras, por si no queréis verlas, las pondré 15 segundos. Y bueno, y es que los ratones han aprendido a depredar aves marinas. Aquí podéis ver imágenes de albatros depredados por ratones, se los comen vivos durante días y bueno, podéis buscar vídeos aterradores, imágenes aterradoras en internet. Entonces, ¿qué pasa? Pues que introducir, por ejemplo, ratones, ¿no? Pues puede provocar realmente pues cambios, efectos, puede producir efectos en todos los niveles de esta cadena trófica que os mostraba, ¿no? Entonces, la introducción de una especie invasora puede provocar rápidamente efectos colaterales e incluso colapsos ecosistémicos. Algo en lo que estamos interesados. Luego hablaré muy brevemente sobre un poquito de esto. Entonces, bueno, voy a hablar del viaje, ¿vale? Intento hablar brevemente porque es muy interesante cómo se viaja a los lugares más remotos del planeta. La logística es compleja, ¿no? En concreto, un viaje, por ejemplo, que realizamos aquí a las Islas del Príncipe Eduardo, a la isla Marion, pues tardamos 6 días en llegar utilizando un rompehielos. Este rompehielos, pues bueno, donde incluso, bueno, a veces tienes que atarte para dormir, a pesar de la magnitud del barco, que es espectacular, pues las condiciones son difíciles. Luego, además, para entrar en la isla, en la mayoría de estas islas no hay puertos, entonces se necesitan helicópteros para entrar en la isla. Entonces, bueno, esto, 6 días en barco, una estampa de cómo es ir allí y, bueno, el entretenimiento durante 6 días, básicamente, pues buscar albatros en cubierta y buscar plásticos, que es impresionante hasta, como ya sabéis, hasta dónde llegan los plásticos en el planeta. Bueno, vista desde el barco al llegar a la isla Marion. Entonces, desde aquí, esta es la vista que hay que hacer, pues el vuelo en helicóptero. Nosotros, cuando llegamos, también otra cosa compleja es la convivencia. Allí llevaba 1 año conviviendo la gente, entonces lo primero que hizo el helicóptero fue bajar bajó la policía a detener a 2 personas
que habían tenido una convivencia complicada. No voy a hablar del triángulo amoroso con peleas que pasó allí, pero bueno, os podéis imaginar. Y luego, como hizo mal tiempo, pues tuvimos que esperar 2 días antes de entrar por el temporal. Por el temporal, bueno, hay que aterrizar allí en esa base que veíais al fondo. La tripulación es grande, aquí solo unos pocos científicos, pero, bueno, pues viajan 50 marineros, 40, 50 científicos de disciplinas muy diversas. Es súper enriquecedor, gente de todas de muchísimas disciplinas, sobre todo de ciencias naturales. Y bueno, luego un médico, 2 cocineros, 6 pilotos de helicóptero, un cura, bueno, cosas para pasar allí un buen tiempo. Esto es la estación de investigación. Para entrar en la isla, en esta estación, hay unas condiciones de cuarentena súper estricta, ropa nueva, todo desinfectado, toda la comida enlatada. Y allí es verdad que en la estación de investigación pues hay todo tipo de facilidades, ¿no? 3 salas de reuniones y televisión. Bueno, aquí podéis ver un laboratorio, un herbario, sala de comer, etcétera, ¿no? Y bueno, y dinámicas curiosas, como es obligatorio hacer fiestas de disfraces, por ejemplo, cada cierto tiempo, pues para la convivencia, ¿no? Para la convivencia y el aislamiento que tienes que llevar allí con muy poquitas personas. Bueno, el trabajo de campo. El trabajo de campo es maravilloso, pero en condiciones difíciles. Os podéis imaginar, visitar estos sitios tan remotos y semiprístinos, pues son lugares realmente atractivos. Es obligatorio, lo primero, salir al campo con alguien que conozca bien el terreno. No puede salir solo, por lo menos los primeros días. Y es que, bueno, también hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas son muy complicadas. Hay ventiscas de granizo y vendavales alrededor de 100 días al año. Entonces, bueno, hay que salir, veis aquí, ¿no? Pues bien equipados, hay que llevar un palo, es obligatorio llevar este palo, pues es que hay que quitarse de encima a focas y elefantes marinos que a veces a tu paso, pues te tiran al suelo. Bueno, también te tira al suelo los vendavales. A una compañera realmente casi la levantaban del suelo. Un día incluso es que no pudimos ni salir del viento. Y bueno, pues ese palo que os decía que hay que llevar es muy fácil perderse. Hay muchos sitios donde no hay caminos, donde, bueno, es difícil. Entonces, después de realizar trabajo de campo en estas islas, pues ya os hablo un poquito de algunos trabajos que hemos podido realizar, ¿no? Pues bueno, muy recientemente, este año, acabamos de publicar este trabajo liderado por Ángela Aguado Lara, que ha realizado su TFG y su TFM respecto a estos temas de manera muy brillante. Y bueno, el artículo está en Open Access desde esta semana, por cierto, por si queréis consultarlo. Y bueno, para este trabajo, pues, ¿qué hicimos? Para este trabajo hemos muestreado 7 especies que os he mostrado antes, 4 ampliamente distribuidas, 3 especies restringidas, con el estudio, con el objetivo de reconstruir historias de colonización espaciotemporales en estos linajes, ¿no? Utilizando pues diversos métodos. Queríamos ver si existía un legado gonguánico para algunas de estas plantas, cómo es su dispersión a larga distancia. Bueno, básicamente patrones y procesos biogeográficos bastante bien conocidos en otros lugares, pero quizá aquí, pues, mal conocidos. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos observado en este trabajo? Pues aquí, por ejemplo, hemos visto que las masas continentales del hemisferio sur pues son fuentes, ¿no? Son fuentes, es decir, Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, son fuentes en la diversidad vegetal de estas islas subantárticas. Son los lugares de origen de la mayoría de las especies. Contrasta que Sudáfrica no aporta, parece que ningún linaje. Pues si lo ligáis con las corrientes que os he comentado antes, esto no es nuevo, esto ya está estudiado en otros trabajos, quizá con otros organismos, pero bueno, quizá aquí pues hemos visto
que esto es un poquito más novedoso para plantas vasculares. ¿Qué hemos visto también? Pues que la mayoría de especies han diversificado durante el Pliopleistoceno, antes del último máximo glaciar. Y esto nos indica que los archipiélagos, pues que han servido como refugios de biodiversidad. También hemos visto que han servido como fuentes de biodiversidad, porque han estado refugiadas largo tiempo muchas plantas aquí y luego entre archipiélagos hemos detectado, aunque eso necesitamos mejorarlo, hemos detectado también que actúan los archipiélagos como refugios y como fuentes entre ellos. Pues bueno, pero lo que sí que veis es que los fragmentos gondwanicos subantárticos, estas islas tan antiguas como Georgia del Sur, ¿no? O como Falkland, pues no llegan a albergar especies con posible vicarianza gondwanica. No son tan antiguos los linajes que están en estas islas. Pero sí, sí albergan diversidad antigua estas islas. Bueno, hemos visto también que a pesar del aislamiento, las islas tienen una alta conectividad biológica, tanto isotrópica como anisotrópica. Es decir, en ambos sentidos se ha facilitado la dispersión, mantenimiento y diversificación de varios linajes de plantas vasculares. Esto se explica, pues, a algunas plantas, los propágulos, creemos que se pueden explicar bien por anemocoria, por esas corrientes marinas, otras por zoocoria. Hemos observado, tenemos evidencias directas de semillas pegadas al plumaje de aves, ¿no? Aves completamente cubiertas de semillas que hacen migraciones a veces en sentido contrario a los vientos. Bueno, en otro trabajo, este trabajo, estudiamos los patrones de vientos no a escala global, como se acabó de mostrar, sino a escala local. Entonces, los patrones de viento a escala local también nos han revelado cosas. Después de realizar este muestreo de azorela en dos islas subantárticas muy tan lejanas como Marion y Macquarie, podéis ver qué extremadamente lejanas están, pero son realmente similares, por todo lo que os decía, por su latitud, son realmente similares, ¿no? En composición biótica. Pero en forma podéis ver que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Veis la isla Marion? Un poco circular, ¿no? No es circular, pero bueno. Y la isla Macquarie como una costilla, ¿no? Longitudinal. Bueno. En cualquier caso, hemos testado patrones espaciales de diversidad en relación con la altitud y la direccionalidad del viento. ¿Y qué hemos visto aquí a escala local? Pues hemos visto un contraste genético entre las islas. En Marion hemos visto una división noroeste-sureste, una dispersión asimétrica y refugios glaciares en la parte sureste, mientras que en la parte noroeste, muy poca diversidad genética respecto a la sureste. Y en Macquarie no hemos encontrado un patrón espacial claro y hemos encontrado una mayor diferencia entre poblaciones. ¿Esto qué nos hizo pensar? Pues nos hizo pensar que la influencia de la forma de las islas junto a los vientos dominantes pues modelan la diversidad genética de manera clara, ¿no? En Macquarie los propágulos caen al agua y en Marion pues consigue refugiarse, así a grosso modo, en el sureste. Bueno, sabiendo esto de la historia natural, un poquito de la colonización, pues también nos preguntamos sobre la entrada de plantas invasoras, ¿no? Que como he comentado, puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Conocer el efecto de las plantas invasoras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos suerte, porque este sistema nos ofrece una oportunidad única en el mundo de la que nos aprovechamos para este trabajo que ya publicamos en 2022, donde estudiamos estas dos islas. Estas dos islas son las islas del Príncipe Eduardo, que os mostraba, donde os mostraba el viaje. Y el Príncipe Eduardo está compuesto solo por estas dos islas, ¿vale? Las islas comparten condiciones y procesos ecológicos muy similares, son prácticamente idénticas en cuanto a composición biótica, pero difieren realmente
en su historia de impacto antropogénico. Bueno, he de decir que están muy cercanas unas de otras, por lo tanto, las condiciones climáticas también son prácticamente idénticas. ¿Qué pasa en cuanto a impacto antropogénico? Pues que la isla del Príncipe Eduardo ha permanecido siempre deshabitada. Es una de las islas más prístinas del mundo, no se puede acceder a ella, está prohibido. Se accede una vez cada 7-10 años por un equipo de 5, máximo 10 científicos y bueno, pues durante una semana, 10 días máximo. Entonces, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Además, en condiciones de cuarentena muy estrictas. En contraste, la isla Marion, pues tiene presencia continua desde el año 1948 por razones gubernamentales, tiene la base científica que os he mostrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un sistema muy inusual, un sistema que nos va a permitir testar invasiones paralelas en áreas con condiciones casi idénticas, ¿no? Vamos a poder testar procesos paralelos en el éxito de las invasiones en un área habitada versus una isla deshabitada. Esto es prácticamente, por la presencia humana, prácticamente imposible en casi todos los lugares del planeta. Entonces, ¿qué hicimos? Pues para testar el origen de estas invasiones utilizamos esta planta, Poa annua, la conocéis, una de las plantas invasoras más extendidas del mundo, si no la que más. Es la única planta invasora que ha colonizado, que tiene éxito en la colonización y se reproduce en la Antártida. Pero bueno, esta planta ha llegado a invadir desde latitudes árticas a antárticas, crece desde desiertos cálidos hasta los picos ecuatoriales más altos. Tiene un gran éxito invasor. Y por supuesto, ha llegado a todas las islas subantárticas. Entonces, disponer de este sistema excepcional que os mostraba nos ha permitido testar estas dos hipótesis en cuanto al éxito de las invasiones. Primero, establecimos esta hipótesis, la hipótesis de dispersión del propágulo. ¿Qué dice esta hipótesis? Pues que introducciones múltiples dan lugar a mayores niveles de diversidad genética. ¿Qué se espera? ¿Qué supuesto hay? Pues una mayor diversidad genética en la isla habitada, ¿no? En la isla Marion, pues debido simplemente a una actividad humana frecuente. Otra hipótesis adicional es la hipótesis de dispersión mediada por humanos. Una hipótesis realmente difícil de testar por todo lo que os decía y que, bueno, pues su soporte empírico siempre ha sido un poco cuestionado. ¿Qué dice esta hipótesis? Dice que la actividad humana contribuye a la dispersión mediante el establecimiento de nuevas rutas de invasión y que, por tanto, aumenta la diversidad genética. ¿Qué esperamos de esta hipótesis? Pues que la estructura genética espacial va a tener una mayor mezcla genética en Marion, ¿no? En la isla habitada. Entonces, en definitiva, esperamos que en la isla habitada haya mayor diversidad genética y mayor estructura genética espacial. Esos son nuestros supuestos. Expectations, hipótesis. Bueno, para testar estas hipótesis llevamos a cabo trabajo de campo, como os decía, en el archipiélago del Príncipe Eduardo. Muestramos 34 poblaciones de Poa annua a lo largo de, abarcando más o menos toda la distribución geográfica. Y bueno, pues nos beneficiamos de la precisión con la que se conoce el establecimiento de Poa annua en las islas y pudimos establecer para cada una de las poblaciones tiempos mínimos de establecimiento. Sabemos más o menos en qué año se ha establecido cada una de las poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, mediante distintos análisis microsatélites, bueno, varias cosas, variación del tamaño genómico, pues comparamos la diversidad genética y la estructura de Poa annua en una isla habitada versus una isla deshabitada. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en la isla deshabitada, que en la isla Prince Edward, pues había menores tamaños genómicos y bajos niveles de diversidad, lo que esperábamos, y contrastó pues con lo que esperábamos en la isla habitada. En Marion, mayores tamaños genómicos y mayores niveles
de diversidad. En Prince Edward no encontramos relación significativa entre las distancias genéticas por pares y la distancia geográfica, y lo contrario en Marion. En Prince Edward no encontramos relación significativa otra vez entre las distancias genéticas y las distancias medidas, en este caso por los senderos, calculamos las distancias a pie por los senderos que existen entre las distintas poblaciones, y no encontramos esa relación en la isla deshabitada, pero sí en la isla deshabitada. Parece muy lógico, pero esto nos aporta evidencias directas, ¿no? Para testar estas hipótesis que os proponía. Esto, muy significativo, me parece también, y es que en Prince Edward deshabitada, aquí veis cada población en los clústeres genéticos sin mezcla genética entre ellos. En contraposición, Marion habitada, una mezcla genética muy amplia entre distintos clústeres genéticos, ¿no? Todas las poblaciones tienen una mezcla amplia. Aparte, conocer la edad de cada población, pues nos permitió determinar que las poblaciones más antiguas, además la mayoría de ellas cerca de los puntos de desembarco, pues tenían mayor diversidad genética y mayor número de alelos privados. Y luego también detectamos que las nuevas llegadas, poblaciones más antiguas, con mayor diversidad, pues se suelen dar en torno a las estaciones científicas y a los puntos de desembarco. Otra vez algo que puede parecer una perogrullada, pero bueno, que realmente lo podemos ver esta evidencia con nuestros datos, nuestros resultados. Bueno, una foto caminando por esos senderos, ¿no?, que existen a lo largo de la isla. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, lo que vimos en este artículo es una historia de introducciones múltiples en la isla habitada, en Marion, con eventos de colonización secundaria, facilitado por los senderos humanos que permiten un flujo genético continuo. Y, bueno, pues concluimos, ¿no?, o creemos que esto produce una gran mezcla genética, lo cual se sabe que favorece la capacidad invasora. Entonces, bueno, hay que intentar prevenir esto. De hecho, ya os he contado que hay unas condiciones de cuarentena grandes, pero quizá hay que hacer más esfuerzo todavía. Poa annua se lleva en cualquier lado. En una rendija del portátil llevas Poa annua a cualquier lado. Entonces, bueno, las futuras perturbaciones mediadas por el ser humano en esta región pueden facilitar una mayor mezcla genética entre poblaciones invasoras y dar lugar a genotipos novedosos. Por tanto, proponemos que hay que hacer medidas de cuarentena estrictas. Bueno, en tantos lugares esto daría para hablar de la falta de estas medidas, por ejemplo, en Canarias o en tantos lugares. Bueno, no solo se limita aquí. Pero bueno, aquí estudiamos esto y lo vimos claro. Un segundo estudio, también publicado en Molecular Ecology, pues en este segundo estudio que hicimos, pues ampliamos nuestro muestreo, pero ya a toda la región subantártica. Ya muestreamos Poa annua, no solo aquí, como os había mostrado, en Marion Island, sino ya en todas las islas, bueno, en todos los principales archipiélagos subantárticos, prácticamente en todas las islas, o en casi todas. Podéis ver aquí el muestreo de Poa annua, 470 individuos de Poa annua a lo largo de todo el sistema subantártico. Podéis ver también la capacidad de invasión, claro, que os comentaba, hasta esos sitios ha llegado esta especie. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero, ¿qué pensamos, ¿no? Nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis iniciales, hemos de pensar que si la distribución actual de las especies en la región ha sido el resultado de eventos independientes de dispersión a larga distancia hacia cada archipiélago, pues esperamos que la estructura genética refleje barreras genéticas naturales dentro y entre las islas. Es decir, típicos patrones biogeográficos de colonización por plantas insulares. Esas eran nuestras hipótesis iniciales. ¿Qué encontramos? Lo contrario, totalmente. En lugar de una alta estructura genética que se esperaría entre archipiélagos colonizados de manera natural, pues encontramos una baja estructura genética,
sin aislamiento por distancia. En lugar de una baja diversidad genética poblacional, que sería lo esperable, pues una alta diversidad genética, y en lugar de un aumento en la autofecundación, por la bien conocida ley de Baker, pues encontramos lo contrario, que disminuyó. Hemos encontrado que ha disminuido la autofecundación. Ahora cuento un poco más de esto. Pero en general, nuestros resultados se desviaron de los patrones biogeográficos típicos de colonización de islas por plantas. Aquí podéis ver los agrupamientos genéticos de los individuos en cada archipiélago. Estos son independientes, cada clúster genético es independiente en cada archipiélago, no están relacionados unos con otros estos resultados. Y bueno, ¿qué nos muestran? Pues que no encontramos aislamiento por distancia en la región subantártica, pero sí una alta estructura dentro de cada uno de los archipiélagos. Además, encontramos una diversidad genética entre archipiélagos, pues menor, una diversidad genética mucho menor dentro de archipiélagos que entre archipiélagos, ¿no? Totalmente contrario a cualquier sistema de islas. Entonces, concluimos que múltiples eventos de introducción desde fuentes inversas, como antes, y la dispersión secundaria dentro de cada archipiélago han ocurrido. Y si pensamos un poco por qué ha ocurrido esto, pues simplemente tenemos que ver que los distintos barcos han ido visitando los archipiélagos desde múltiples puertos alrededor del mundo, en múltiples ocasiones, desde aquellas grandes empresas balleneras hasta actualmente empresas científicas. ¿Qué pasa? Que cada archipiélago está gobernado por un país diferente. Entonces, en cada uno de estos archipiélagos ocurren anualmente. No es mucha la frecuencia, pero bueno, una vez al año no está mal, mínimo. Pues estos viajes, estas expediciones. Y además, pues bueno, las islas más grandes cuentan con una mayor infraestructura, varios puertos de entrada, bueno, puertos, si cuentan con puerto, ¿no? Asentamientos históricos y una mayor afluencia de visitantes y un tráfico más intenso de embarcaciones. Esto corrobora que, bueno, pues probablemente los múltiples eventos de introducción están ocasionados por estas múltiples visitas, con distintos componentes genéticos dentro de cada archipiélago, muy diferentes, como os mostraba, entre archipiélagos. Acabo en 5 minutos. Y luego, otro resultado súper interesante que detectamos es el cambio de autofecundación a cruzamiento, que os lo comentaba antes. Detectamos niveles muy bajos de autofecundación y clonalidad en todas las poblaciones de Poa Annua en la región subantártica. Aparte, detectamos que de manera independiente en cada archipiélago, las poblaciones han adoptado estrategias reproductivas muy similares. Y es que, respecto a el predominio de la autofecundación en el continente, en las islas subantárticas tienden al cruzamiento. Esto, por ejemplo, va en contra de la ley de Baker, ¿no? Y esto, bueno, pues probablemente sigue teniendo relación con, por supuesto, estas múltiples introducciones y luego ya dentro de cada isla la flexibilidad que tienen estrategias reproductivas estas plantas, pues probablemente favorecen el éxito de establecimiento y propagación, ¿no? Es muy beneficioso. Poa Annua tiene una gran diversidad de sistemas, una gran labilidad en los sistemas de reproductivos. Y bueno, tiende a cruzarse. Y ese cruzamiento, pues, ¿qué pasa? Pues que puede mantener una alta diversidad genética, prevenir mutaciones perjudiciales y tolerar condiciones ambientales extremas, ¿vale? Entonces, bueno, la poliploidía que tiene Poa Annua y la combinación de estrategias reproductivas variadas, pues quizá puede favorecer las invasiones en estas zonas tan remotas. Invadir, establecerse, reproducirse. Bueno, es importante saber esto para tomar medidas de gestión. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Pues muchas cosas en la cabeza, a ver lo que se puede hacer, pero bueno, hay ideas, hay cosas que estamos trabajando
Y bueno, entre ellas, pues ya análisis multiclado con herramientas filogenémicas, pero ya para toda la flora o casi toda, los principales taxones de la flora subantártica. Bueno, analizar esto con mayor potencia, ¿no? Acabamos de publicar un primer trabajo, pero analizar cómo el origen geológico, la dirección de las corrientes y las estrategias reproductivas modelan la colonización y el establecimiento en sitios tan remotos. Y esto podemos hacerlo. Tenemos muestreos grandes y bueno, estamos en ello, ¿no? Y se va a poder, se va a intentar, pues bueno, para casi toda la flora de una región. Algo que nos interesaría mucho es identificar hotspots de biodiversidad, puntos calientes, sobre todo de diversidad intraespecífica, filogeográficos, pues para priorizar áreas en la conservación. Testar escenarios demográficos, pues bueno, para testar distintas hipótesis, ¿no? En relación al cambio climático, la actividad humana, por ejemplo, la stratification, que se está viendo muy bien. Ya se sabe que en el Ártico, pues las zonas de tundra están siendo colonizadas por arbustos. Aquí tenemos un sistema mucho más simple todavía para poder ver el impacto rápido del cambio climático en estos ecosistemas. Y bueno, vital y súper importante es la difusión y transferencia de estos resultados a programas conservacionistas. Y esto realmente quizá podemos hacerlo de una forma bastante directa, porque como os podéis imaginar, por ejemplo, la convivencia que se establece en estos viajes y en las estaciones científicas, pues es muy cercana entre conservacionistas, entre gente que trabaja en gestión y entre científicos. Entonces, realmente hay charlas y hay comunicación. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Transferir estos conocimientos para que se apliquen en conservación y, bueno, y transferirlos al público en general, porque creo que el atractivo de la región es maravilloso y realmente, pues bueno, creo que los sitios hablan por sí solos y son unos sitios que, bueno, para divulgar sobre los efectos del cambio climático son atractivos. Bueno, los artículos, todas estas fotos que son mías, las podéis usar, las podéis encontrar en mi web. Aquí os dejo la dirección. También un montón de, bueno, materiales de divulgación, mapas, etcétera. Pues bueno, podéis encontrarlos allí si os ha interesado. También os invito a que si tenéis ideas, hipótesis que testar, pues que lo hablemos, que contactemos, por supuesto, para posibles colaboraciones, que ahí queda también eso dicho. Y bueno, y agradecer, pues hay que agradecer a universidades, a ONGs, ¿no? Departamentos de conservación, pues de medio mundo, sobre todo del hemisferio austral, bueno, aunque también pues de otros lugares, de Suiza, Reino Unido, pues las facilidades pues para llevar a cabo estos muestreos, estas expediciones. Yo sobre todo al SANAP de Sudáfrica y bueno, a los maravillosos colaboradores, gente que ha participado, que ha colaborado. He puesto sobre todo a gente que ha colaborado en artículos ya publicados. Esto puede ir mucho más allá, ¿no? Mucha gente que ha ayudado en las expediciones, en guiar allí, saliendo al campo. Y bueno, una red de colaboradores pues por muchos sitios, casi por 5 continentes, ¿no? Colaboradores de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Chile, bueno, muchos sitios y mucha gente que ha ayudado, os podéis imaginar, en llevar a cabo estos artículos y estas investigaciones. Así que nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, pues tiempo. Gracias sobre todo también por la invitación al café, ¿vale? Un saludo. Bueno, muchas gracias a ti, Mario, por esta excelente charla. Vamos, un tema fascinante con imágenes impresionantes, historias increíbles, vamos, todos los ingredientes. Gracias. También gracias por hablar de plantas, a pesar de ese clickbait inicial con los albatros y demás. Es que ahí se te van los ojos, perdón. Bueno, como siempre vamos a abrir el turno de preguntas. Yo siempre aconsejo que
os conectéis por voz con el micrófono, con la cámara, y si no, pues también podéis escribir por el chat y yo voy leyendo las preguntas. De momento ya tenemos alguna felicitación. Bueno, mientras la gente va pensando... Gracias, José María. Mientras la gente va pensando preguntas, voy a hacer yo alguna. Bueno, en el sistema este de la isla de Prince Edward y Marion, con Poa Annua, bueno, has comentado que está muy claro el patrón ese de diferencia en cuanto a diversidad genética y estructuración geográfica. También has hablado de que hay una diferencia en el tamaño genómico, que eso no me ha quedado muy claro la causa o qué hay detrás de eso. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre ello? Sí, pues eso es simplemente que pues eso está relacionado con la poliploidía. Parece ser que la isla deshabitada, Prince Edward, tendría que consultar el artículo, pero creo que todas o casi todas las poblaciones eran diploides, según las estimas de tamaño genómico, porque no hicimos estimas directas, usamos el índice de API, ¿vale? Para ver el tamaño genómico, pero vimos que en Marion los tamaños genómicos son pues el doble o incluso 4 veces más, lo que nos lleva a pensar pues que hay tetraploides, octoploides en la isla habitada, mientras que en la isla deshabitada mayormente los tamaños genómicos probablemente pues son de ploidías más pequeñas. ¿Y eso por qué puede ser importante? A ver, no lo sabemos, pero quizá en la isla habitada un mayor cruce entre distintos clústeres genéticos ha podido provocar eventos de poliploidía, o simplemente, aunque no haya dado tiempo a que pase eso todavía, simplemente que han llegado más propágulos a la isla habitada de mayores lugares y, bueno, pues han llegado poblaciones, quizá más eventos de distintas ploidías que no han llegado a la isla deshabitada, muy poquito visitada. Sí, eso estaba pensando yo un poco, ¿no? Que como han llegado más veces, pues simplemente ha habido oportunidad para que lleguen más variedad, ¿no? de ploidías. Eso es. Algo así. Muy interesante. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí, hola, Pablo. Hola Mario, magnífica charla, súper estimulante y muy atractiva. Bueno, me han surgido muchas preguntas, pero bueno, en concreto de Poa Annua, bueno, normalmente, claro, tiene un ciclo tan rápido que en otros lugares a lo mejor está condicionada por el clima, pero has dicho que el clima a lo largo del año es muy uniforme, ¿no? ¿Tienen algún patrón de fenología o se sabe o florecen durante todo el año? Porque... algunas de ellas, que esto también no ocurre solo allí, son perennes. Es decir, también lo que comentaba de las distintas estrategias de reproducción, habría que ampliarlo con las distintas formas de vida, que no solo hay anuales, bienales, incluso algunas se creen, habría que mirarlo mejor, por eso tampoco me voy a meterme en eso. Creo que metimos algún parrafillo por ahí en algún sitio nombrando esto, pero claro, habría que mirarlo mejor. Quizá la gente que se queda todo el año en la isla, hay gente que se queda 11, 12 meses en las islas, pero cambia cada año, pues tendrían que hacer una labor de ese tipo, ¿no? Para poder confirmar eso. Pero sí tiene pinta de que si hay biotipos de muchos años. Tiene sentido, ¿no? Una tendencia a la perennancia, claro. Y bueno, y en la tendencia esta a mayor outcrossing, me imagino que tendrá algo que ver los regímenes de vientos más locales, ¿no? Porque quiero decir la posibilidad, una polinización más efectiva, ¿no? Facilitada por el viento. Pues eso no lo sabemos. Podría ser, claro, habría que hacer
un estudio ya a una escala incluso menor, a menor escala de isla, ¿no? Sino ya estudiar lugares contrastantes más limitados. Eso es difícil hacerlo, se puede hacer en una isla, pero se podría llegar a hacer poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entre distintos, quizá, equipos en distintas islas. Pero claro, es una idea atractiva, sí. Y otra cosa, bueno, has mostrado la Azorella, que es el pulvinular, claro. ¿Hay más plantas pulvinulares? Déjame pensar, sobre todo Azorella selago. A ver, os he puesto, por ejemplo, toda la flora de la isla Marion. Yo diría que pulviniformes realmente no hay más. Aquí veis, aquí os he puesto toda... no, o sea, que adquieran un hábitat rastrero, apretado, pegadas al suelo, casi todas, ¿vale? De hecho, Azorella, por la que preguntas, pues ves que es pulviniforme, es el arbusto de la isla, bueno, junto a Caena, que quizás se adquiere también a Caena un poco este hábito, pero no es pulviniforme, claro. No, en sentido, me refiero, sí, pulviniforme en el sentido de coordinar el crecimiento de todos los tallos, ¿no? Para que... Sí. No, porque también tiene sentido, porque parece que no solo el frío, sino es la combinación de frío y sequedad lo que daría más hábitats pulviniformes, ¿no? En otros sitios. Claro, bueno, yo me callo ya, que no quiero memorizar. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Los vientos provocan esa sequedad. Claro. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más se anima? Os animo a hablar, a preguntar por el chat. Si no, sigo preguntando yo. Bueno, respecto al tema que has comentado de la pérdida de la autofecundación, ¿no? En Poa Annua, en estas islas. Claro, a mí me surgía la pregunta. Entiendo que la idea sería que en un principio la autofecundación, porque esta especie es predominantemente autógama en el continente. Entiendo. Eso es. Que la autofecundación facilita la colonización y luego se pierde, ¿no? En la isla. O que las plantas que llegan son predominantemente alógamas en lugar de autógamas. No lo sabemos, pero lo que dices es perfectamente posible, que primero se autofecunden, ley de Baker, y luego estén tendiendo al cruzamiento. Realmente, como las estrategias reproductivas que tiene Poa Annua son variadas y puede hacer esas cosas, todas esas cosas, no sé si, vamos, no lo sabemos, solo hemos podido ver, ¿no?, qué porcentajes hay de autofecundación, qué porcentajes hay de cruzamiento, pero testar eso complicado. También tengo que decir que es que tenemos un sistema complicado, ¿eh? No me he querido meter en que Poa Annua es un halotetraploide segmental. Ajá. Y que hemos tenido que tratar algunos loci como alopoliploides, otros como autopoliploides, en los análisis diferenciando para hacer estas medidas, lo cual complica la cosa para hacer otros análisis que a mí se me ocurrirían, como de computación ABC y demás. Los complican para implementar algunas preguntas. Bueno, yo estaba... Sí. Tú sabes cómo... Estaba pensando que como tenéis controlada la antigüedad, ¿no?, de cada población, a lo mejor se podría ver si las más recientes tienden a ser más autógamas y las que llevan más tiempo han cambiado o algo así. No sé. Claro, parece que hay una correlación con eso, aunque, claro, tenemos 32 poblaciones o algo así. Yo creo que tenemos esta gráfica en el artículo, que sí que hay una correlación, ¿eh? La tenemos seguro con la diversidad genética y ahora con esta tendría que consultarlo, pero lo miramos, y sí que existe, sí. Muy interesante. Bueno, tienes más felicitaciones en el chat de Emilio Laguna, bueno, gracias, Teresa Emilio Martínez.
¿Alguien más se anima? Sí, ya llevamos una hora que está... Sí que vamos, pero yo estoy dispuesto si alguna pregunta más y si No no... sé si Gonzalo iba a preguntar algo más. O... No. Bueno, sí. Adelante. Sí, una cosa. Cuando has hablado del origen de las distintas islas estas subantárticas, hablas de los gondwanicas, ¿no? Bueno, Falkland y tal. Y las que están más próximas a Nueva Zelanda, hablas de, bueno, asociadas a masas continentales, ¿no? Aquí no me he metido tanto, porque claro, meternos en detalle, pero aquí en esta leyenda sí que hay islas neozelandesas en rojo, eso es las que están en rojo, las islas que tienen el contorno rojo, que sí que se han tratado como fragmentos gondwanicos. Sí. En Nueva Zelanda es mixto, tiene varias volcánicas. No, porque con el concepto este de Zelandia, ¿no? ¿Cómo se distinguiría ahí? Bueno, es asunto de geólogos, pero serían más bien, o sea, ¿serían más bien restos del continente o serían no? Bueno. Probablemente sí. En concreto estos dos no te lo aseguro ahora mismo, no lo recuerdo, creo que sí, sabiendo que Zelandia ocupaba aquí una superficie mucho más grande, que se sumergió, que volvió a emerger. Sí que ha ocurrido esto. Claro, a veces es difícil. Nosotros hemos tomado las edades que dan los geólogos como los estratos más antiguos. Es verdad que pueden haberse sumergido y haber vuelto a emerger, lo cual ocurrió en Kerguelen. Por ejemplo, Kerguelen la podríamos tratar como un fragmento gondwánico. Aquí no lo hacemos porque en Kerguelen sí se sabe bien que a pesar de la meseta de Kerguelen sí es un fragmento gondwánico, pero se hundió por completo, estuvo sumergida debajo del agua y hace 35-40 millones de años Kerguelen volvió a emerger y es la fecha que hemos tomado aquí para este archipiélago, ¿no? En estos, la información que tenemos pues es que llevan más tiempo emergidos, pero claro, no encontramos ninguna señal biótica, por supuesto, tan antigua que nos lo confirme. Esto, bueno, una pregunta más, no tiene nada que ver. Volviendo un poco a Poanua, en las dos islas que has comparado, en la no habitada te daba me imagino que has puesto las Ks más probables, la partición más probable, ¿no? Una K de dos grupos genéticos, ¿no? Y en la otra te salían 3, supongo que son los más, la mejor partición, ¿no? Son los más probables. Son los más probables, eso es. Con el método de Ébano pues en su día, creo que aplicamos esto. ¿Habéis mirado grupos subóptimos o sea, es decir, particiones subóptimas, a ver? Y lo digo por si este grupo, caiga igual a 3, no pudiera ser de alguna forma también un indicativo de distintas introducciones, ¿no? ¿Sabes? Como si fuera... Siempre lo hago en todos los trabajos de manera rutinaria, pero ahora mismo lo hice aquí en 2022 cuando se publicó esto y ahora mismo no recuerdo. Está en el artículo, yo creo que sí que está, lo tenía que consultar, perdona. Puede que hubiera un K igual a 3 en Prince Edward, pero también sin mezcla genética o prácticamente no mezcla genética, pero es que perdona, no lo recuerdo ahora. No. Pero sí lo testo siempre de eso de manera rutinaria. De hecho, ahora algunos de estos métodos ya están cuestionados y un poco anticuados, ¿no? Pero bueno, en su día pues es lo que se hacía. Muy bien, gracias, Mario. A ti por el interés, gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, una última pregunta por mi parte y ya vale. Lo dejamos. Así en un contexto como más amplio. Has hablado al principio de pues que en estas islas hay una combinación de especies, unas de distribución amplia, pero también hay algunas que son endémicas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que se ve siempre en islas, incluso en el continente también, ¿no? Que se combinan esas dos cosas. ¿Hay alguna idea de por qué unos linajes especian, otros no? Si es
bueno, son linajes más antiguos, los que han tenido tiempo para especiar o con mecanismos de dispersión más limitados que favorecen el aislamiento. ¿Hay alguna idea sobre eso? No, o sea, sí, pero no. O sea, a ver, tenemos algunas ideas, habría que testarlas mejor todavía, pero algunas especies que llevan largo tiempo establecidas, ¿vale? Como puede ser Polystichus marionense, endémico de esta provincia biogeográfica, esta sí que está restringida, pues sí que tiene una edad de divergencia, creo recordar, en torno a 30 millones de años, 25, y eso sí que parece coincidir con la apertura del estrecho de Drake, ¿no? Con el establecimiento de esas corrientes, aparte de que sea una planta que tiene esporas, entonces, bueno, las esporas también parece que se dispersan con mayor facilidad que otros propágulos, y sí que intentamos mirar cosas de esas, y lo queremos hacer. Lo queremos hacer, lo exploramos con Ángela, con el método Bayesian Island Biogeography, y bueno, tenemos no suficientes datos, porque solo tenemos datos tenemos más datos, pero todavía hay que analizarlos, pero en este trabajo previo son de siete plantas, entonces no quiero hacer inferencias, ¿no? Como hablar de generalidades, cuando realmente son solo especulaciones, ¿no? Pero sí que pensábamos que las esporas verdes frente a las esporas pardas tienen menor capacidad de dispersión y sí parece que han podido distribuirse de manera mejor esporas pardas, pero es que tampoco hay muchos helechos, entonces tampoco tenemos una cantidad de especies significativas para testar esta hipótesis. Sí que especies dispersadas por viento tienen dispersión este-oeste, claramente, pero curiosamente algunas como Azorella también oeste-este. ¿Cómo se explica eso? Es difícil de explicar porque estas especies no creo que las lleven animales. Quizá se puede explicar porque han dado toda la vuelta entera siguiendo las corrientes, no solo de un archipiélago a otro el más cercano mediante stepping stones, sino vueltas completas en dirección este-oeste donde lleguen las plantas. Entonces, claro, haber detectado esto en plantas anemófilas puede ser, parece que estas plantas anemófilas se dispersan muy bien por viento y que tienen unos nodos Crohn, unos nodos corona, unas divergencias, claro, algunas muy antiguas cuando establecieron las corrientes, pero algunas otras también muy recientes, ¿no? Hay otras de menos de medio millón de años, Entonces, bueno, algunos de algún helecho también, muy reciente, pues quizá es que no llegaron hasta Sudamérica o Nueva Zelanda por las glaciaciones hasta tiempos más recientes y entonces cuando han llegado muy recientemente han colonizado. No me atrevo a establecer todavía patrones generales, por eso nuestra intención es estudiar muchas más plantas y hacer estos análisis geográficos a mayor, en más linajes, ¿no? Muy bien. Eso es lo bueno, ¿no? Que siempre quedan preguntas por responder. Sí, de hecho, bueno, pues aquí estaban avanzadas, ¿no? Aquí en esta primera, pues esas cositas pues son realmente apasionantes, ¿no? De estudiar en este sitio. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo vamos a cerrar aquí. ¿Tienes alguna felicitación más de Cristina Roquet en el chat? Gracias, Cristina. Y más gente que está escribiendo, Sara, Alex. Bueno, pues nada. Gracias a todos. Me imagino que serán todo felicitaciones y no críticas. Y si es una crítica, pues bueno, no gracias. Sí, hombre, sí. Gracias por la invitación y he disfrutado aquí contándoos esto. Y bueno, a ver si así pues también da pie a que podamos charlar sobre estos temas de interés. Muy Gracias, bien. María, gracias, Ana, Iván, Sonia. Bueno. Gracias a todos por asistir también. Y nada, os emplazo al próximo café sistemático del mes de junio, que creo que... ¿No se te oye ya, Mario? ¿No se me oye? ¿Hola? Ahora sí. Sí.
Nada, decía que el mes que viene creo que tenemos a Alberto Coello y nada más. Gracias a ti, a todos y hasta la próxima. Venga, chao. Gracias por aguantar ahí. Hasta luego. Hasta luego.